Esta noche vamos a leer Jueces capítulo 8, el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón a Jordán y pasó él y los 300 hombres que tenía consigo, cansado más todavía, persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano? ¿Para qué demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano y Seba y a Salmuna, yo diré le vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. En la realidad, Gedeón tenía los enemigos exteriores y también tenían los adversarios interiores. Hermanos, en la realidad, antes de que Gedeón fuera como un juez de Israel, en aquel entonces la mayoría de los israelitas se escondieron en cuevas, ¿sí o no? Todos se escondieron por los madianitas. Pero Jehová levantó a Gedeón, ¿no?, como el juez de Israel para salvar a los israelitas. De Madián también, los amalecitas también, los reyes de Oriente, ¿sí o no? Pero aquí Efraín, ¿qué dijo a Gedeón? Capítulo 8, el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Hermanos, en realidad ellos siempre se escondían en cuevas que estaban en los montes altos, ¿sí o no?, por los madianitas. Pero un día ellos han participado a la guerra, ¿sí o no?, contra los madianitas, y
los amalecitas y los reyes de Oriente, de Occidente. Por eso aquí dice, capítulo 7, el versículo 23, y juntándose los de Israel, de Naftali, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y la Zeb lo mataron en el lugar de Zeb. Después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado de Jordán. Ellos se vestían de la gracia de Dios para participar a la guerra contra los madianitas. Pero se justificaban, también se exaltaban ante un juez llamado Gedeón. ¿Sí o no? Antes de Gedeón fuera como un juez de Israel. Efraín, ¿qué hacía? Nada. Solo se escondían en cuevas que estaban en los montes altos. ¿Sí o no? Pero Efraín dijo a Gedeón que orgullosamente, ¿sí o no? ¿Por qué no nos llamó así? Pero Gedeón tenía la sabiduría de Dios. Por eso, ¿qué dijo? 2. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? En realidad, José tenía 2 hijos. El mayor era Manasés. Y el segundo era que Efraín. Pero su padre Jacob levantó a Efraín como el primogénito de su casa. Hermanos, primera de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donde yo voy a buscar. Crónicas, capítulo 5. No necesitan buscar, yo solo leo. Primera de Crónicas, capítulo 5, no necesitan buscar. El versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José, sobre todo Efraín. Primera de Crónicas, capítulo 5, el versículo 1, 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, sobre todo a Efraín.
¿sí o no? Efraín tenía que la primogenitura de toda la casa de Israel, pero ¿qué hacía? Cuando los madianitas molestaban a él, a Israel, ¿qué hacía? Solo escondía en dónde? En cueva, que estaba en los montes. ¿Sí? Pero un día participaba en la guerra para luchar contra los madianitas y amalecitas. Y capturaron ¿qué? Aquí, ¿cómo se llama? Oreb. Y también Seb. ¿Quién eran? Eran príncipes de Madian. Y mataron por la gracia de Dios. Pero Gedeón tenía la sabiduría por tener que la humildad. Pues, ¿qué dijo? Capítulo 8, el versículo 2. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿No es el rebusco de Efraín? ¿Cuál era? El fruto de fin temporal. Quiere que no era buena calidad. ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer era como una familia de Manasés. Según Gedeón, su familia era muy chiquitita, ¿sí? Tenía la sabiduría por tener humildad. También, ¿qué dijo? 3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipe de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces él se enojó de ellos, contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Gedeón ya pensaba que no hace falta luchar contra él. Él era muy humilde en espíritu, por eso tenía la sabiduría, diciendo a Efraín que no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer. ¿Qué significa vendimia? Los buenos frutos de Manasés. El que Efraín es mejor que nosotros. ¿Sí? Si él no hubiera sido humilde en espíritu, habría luchado contra Efraín, pero no. Solo Efraín no. La gente de Sucot y también Peniel, ¿sí? Aunque Jehová le levantó a Gedeón, ¿no? Como un juez de Israel para salvar Israel, a Israel de sus adversarios. Pero Efraín y la gente de Sucot, también los habitantes de Peniel, todos le menospreciaban a Gedeón. Y también
sus compañeros. Vamos a leer el versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, más todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, rey de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: están ya Seba y Salmuna en tu mano. ¿Para qué demos pan a tu ejército? Ellos no querían dar a Gedeón también a 300 hombres que siguieron a él. Nada de nada. Mire, hermanos, Gedeón y también 300 hombres siguieron a como se Seba y Salmuna. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Los habitantes, los principales de Suco, no quieren dar a ellos ¿qué? La comida. Los habitantes de Peniel tampoco querían dar. ¿Sí o no? Respondieron a Gedeón lo mismo, ¿sí o no? Que Suco. ¿Dónde se ubicaba Sucot y Peniel? Se ubicaban en el territorio de una tribu llamada Gad. Ellos eran israelitas. La tribu Gad se ubicaba ¿qué? ¿Dónde se ubicaba? Estaba ¿qué? Al oriente del río Jordán, ¿sí o no? Primero, ¿cómo se llama? Rubén, luego Gad, por último, ahora no me acuerdo bien. Sucot y Peniel se ubicaban ¿en dónde? En el territorio de una tribu Gad. Ellos eran ¿qué? Malos oportunistas. Ellos no creían en Dios, ¿sí o no? Al ver Gedeón también 300 hombres, quienes eran débiles, ¿sí o no? Ellos podrán matar a, ¿cómo se llama? Seba y Salmona. No lo creo. Apenas 300, ¿sí o no? Eran malos que oportunistas. Siempre que miraban a la situación. Aunque Dios está con ellos, pero no podrán ganar a los reyes de Madián. Entonces, no necesitamos dar a Gedeón pancitos, ¿sí? Eran malos oportunistas, ¿sí? Vivían así.
Solamente vivían que por la situación nada más, en vez de por la voluntad de Dios. Eran muy malos oportunistas. ¿Sí? Siempre miraba así. ¿Cuál es mío? ¿Dónde tiene más posibilidad? ¿Sí? Para nosotros. Efraín también. ¿Sí? Siempre se escondía en cueva. ¿Sí o no? Que estaba en los montes. Pero un día han visto que Gedeón y también con 300 hombres débiles ganaban a los madianitas. Entonces, ¿sí o no? Vamos a robar a Gedeón que la gloria. Los principales de Sucodi también, los habitantes de Peniel. Aunque ellos eran muy oportunistas, ¿sí? Pero prefirieron muy mal, ¿sí o no? Como Orfa. Noemi tenía 2 nueras, que eran viudas, ¿sí? Pero Orfa prefirió a su propio país en vez de Israel. Al mismo tiempo, Ruth, ¿qué prefirió? A Dios. Orfa era tan ignorante, ¿sí? Solo que miraba la situación, ¿sí? Solamente busca que mejor situación en vez de yo. Mis hermanos, en Cristo Jesús hay muchos malos oportunistas, viviendo solamente por la situación, según la situación, mirando solamente que la buena condición humana, ¿sí? La posibilidad humana, ¿sí? En vez de la voluntad de Dios. Pero una esposa del rey David llamada Abigail. Cuando David era un fugitivo, ¿no? Por el rey Saúl, ella prefirió a David como su rey, porque ella era una buena oportunista, ¿sí? En Cristo Jesús. La cual no ha preferido que la posibilidad del hombre, sino que la voluntad de Dios. En Jueces capítulo 8, donde está escrito que la fe de Gedeón. ¿Qué dijo? El versículo 7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo triaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel
le respondieron como habían respondido los de Suc. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Hermanos, Gedeón tenía la fe de Jehová. Sí o sí, nosotros vamos a ganar a él por Jehová. Pero los principales de Sucot y los habitantes de Peniel no creían en Dios, ni en Gedeón. ¿Sí? Viviendo como malos oportunistas, en vez de que la gente de fe. Por la gracia de Dios, Gedeón y 300 hombres que de Gedeón, ellos han matado a Seba y también Salmón, por Dios. Por eso aquí dice, 10. Y Seba y Salmona estaban en Carcor, y con ellos sus ejércitos como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tienda de oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 12 reyes de Madián, y Seba y Salmuna, lleno de espanto de todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Hermanos, tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot. Sentada ahí 7 varones. Aquí dice 14. Tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot. 77 varones. Para regañar, ¿sí? Lo que era el corazón de Dios. Luego, ¿qué hizo? 15. Y entrando los hombres de Sucot, dijo aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me seristeis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto. Y castigó con ellos a los de Suc. ¿Quieres que Jehová castigará a nuestra vida de la carne? ¿Sí o no? Jehová solamente dará a nuestra de fe, ¿sí o no? La carne no heredará.
el reino de Dios, sino solo la vida de fe. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo también predicaba, ¿no? En aquel siempre había dos tipos de adversarios. Los adversarios exteriores y también los adversarios de interiores. Cuando Gedeón, perdón, cuando Gedeón, ¿sí o no? Pero cuando Gedeón seguía a la voluntad de Dios, en aquel entonces apareció a él que los adversarios exteriores y también interiores. Efraín y 77 principales de varones de Suco y los habitantes de Peni. Todos ellos querían quitar de Gedeón también sus gentes, que afuera. En realidad Gedeón también 300 hombres que siguieron a él, que estaban muy cansados. Necesitaban comer pancitos, ¿sí? Pero no daban a él. Aunque ellos luchaban contra los reyes de María por la voluntad de Dios, pero no querían dar a ellos, ¿qué? Pancitos. Ellos no sabían que ellos estaban en contra de Dios. ¿Sí o no? Viviendo como oportunistas, malos nada más. Siempre calculaba. Gedeón, dame esos 300 hombres, varones, podrían ganar a Seba y también Salmuna, no lo creo. Entonces, ¿por qué tenemos que invertir en Gedeón? No, no quiero. Sobre todo aquí, miren, 17. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dio a Seba y a Salmuna qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor. Y ellos respondieron, como tú así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Aquí dice 20, dice, y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que se les hubierais conservado la vida. Yo no os mataría. 20. Y dio a Heter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dieron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como en el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Gedeón mató a Seba, también a Salmuna, ¿sí? Sobre todo mató a
los habitantes de Peña. Según 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 26. Siempre el apóstol Pablo estaba muy peligroso por el adversario exterior y interior. Por eso él testificó que había falsos hermanos. Por ellos, él estaba muy peligroso. Cuando Nehemías también reedificaba el muro de Jerusalén, donde había adversarios exteriores también, interiores. ¿Sí? Algunos sacerdotes estaban conectados con Sanballat y Tobia, quien era amonita y moabita. Mire, hermanos, en mi país hay un dicho que, aunque los perros ladran para parar que el tren, pero el tren sigue corriendo. Hermanos, en realidad Gedeón era un hombre muy cobarde, también era un hombre muy débil. Pero en Jueces capítulo 8, ¿dónde está este? Ya era un hombre de fe. ¿Sí? También era un hombre muy humilde en espíritu. ¿Sí? Sabía tratar a los arrogantes en espíritu. Sobre todo sabía tratar a Efraín. ¿Sí? Por eso, ¿qué dijo? No es el rebusco del Efraín mejor que la vendimia de Abiezr. ¿Sí? Quiere decir que yo no tengo tiempo para luchar contra ustedes, pero tengo que seguir a la voluntad de Dios. ¿Sí? Mientras usted ande en el camino de Dios, ¿sí? Mientras ustedes siguen a la voluntad de Dios, aparecerán a ustedes que muchos adversarios exteriores, también interiores. Pero dejen en las manos de Jehová y siguen que a la voluntad de Dios. Luego Dios solucionará todo esto. Por eso yo creo que Gedeón pensaba que no tengo tiempo para seguir a los reyes de Madián. Entonces, sí, Efraín. Mire, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezr? Chao. Siguieron. Gedeón y sus 300 varones siguieron a 12 reyes de Madián. Aunque los perros ladran para el tren, pero el tren sigue andando. Diablo siempre quiere parar a los cristianos para no correr, para no andar en el camino de Dios. Solo por orgullo. Si yo hubiera sido Gedeón, habría querido decir a la tribu de Efraín que en realidad nuestra tribu es
morimos. Genito realmente errante. Pero humildemente, ¿qué digo? No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer. Entonces está bien. Ustedes ya mataron a los príncipes de Madián por la gracia de Dios. ¿Sí o no? Chao. Así sí o no. ¿Por qué los principales de Sucón no quieren darnos su pancito? Primero vamos a matar a él, luego vamos a seguir a los reyes de Madián. ¿No? Él dejó en las manos de los habitantes de Peña también. Él dejó en las manos de en la Biblia, donde está escrito, muchos malos oportunistas, también buenos oportunistas. La característica de malo oportunista, la cual, ¿qué es? Solo mira, ¿qué mira? A la situación, en vez de la voluntad de Dios. Solo mira, ¿qué? La posibilidad humana. ¿Dónde hay más? ¿Dónde tiene más? Ruth es una moabita tonta, ¿sí? ¿Por qué quieres seguir a Noemi? Porque suegra. ¿Qué tiene ella ahora? Casi es una mujer mendiga nada más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Ruth ha preferido a nuestra suegra en vez de su pueblo natal? No entiendo. Pero Ruth, ¿qué vio? Vio a Dios a través de su suegra. Dios castigaba, regañaba a mi suegra por alejarse de él. Por eso Dios está muy vivo. Entonces, yo quiero seguirla. Cuando su suegra, ella han llegado a Betel, ¿sí? Donde Jehová ya preparó una bendición muy grande para Ruth. Preparó un varón llamado Boaz, ¿sí? Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Su nombre estaba inscrito en la genealogía de Jesucristo, Boaz, ¿sí? Sobre todo Ruth, también, ¿sí o no? Todo el mundo ahora está diciendo acerca de ella que bendecida, bendecida, muy bendecida. Porque ella era una buena oportunista, ¿sí? Porque no miraba la situación, ni la posibilidad humana, sino Dios. Aunque los habitantes de Sucot y también Penir eran israelitas, ¿sí? Pero fueron destruidos por estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Efraín? Antes de que Gedeón fuera como
fuiste Israel, ¿qué hacía? Nada. Solamente temblaban, ¿sí? Porque los medianitas ya robaron a nosotros, ¿qué? Trigos todos. Ah, hambre, ¿sí o no? Pero digo, Gedeón ya había ganado, ha ganado. A los madianitas, entonces vamos a participar. Y se vestían de la gracia de Dios. Por Gedeón, ¿sí? Luego hablaba como si fuera con Gedeón, como si fuera como arrogante. ¿Por qué no nos llamamos? Pero Gedeón sabía tratar a este tipo de hombre, ¿sí? Diciendo que Moisés la rebuscó de Efraín mejor que la vendimia de Abes. El apóstol Pablo tenía muchos adversarios, exterior, también interior. Adversarios interiores eran más terribles que los adversarios exteriores. Directamente vamos a buscar 2 Corintios capítulo 11. Yo leo ustedes. Once 23. Son ministro de Cristo, como él estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alto mar. 26. En camino muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí de falsos hermanos. Sí. En la realidad, los judíos apedreaban a él. Los gentiles, no. Pero él se daba cuenta que aunque los perros ladran, pero él tiene que corre. Edom vivía así, ¿sí? Fue ese capítulo. Aunque Efraín molestaba a él, también los principales de Sucot y Beni, pero él seguía Seba y Salmón. Hermanos, más busca primero el reino de Dios. Todas estas cosas son añadidas. Siempre el diablo me decía a mí, iba a fracasar, iba a fracasar. Pero Dios está con nosotros. Amén.
Pues no hace falta luchar contra los perros, ¿sí? En las manos de Dios, como Gedeón, ¿sí? Ay, Frank, ustedes son más grandes que nosotros, ¿sí? No necesitan pelear a este tipo de hombres, ¿sí? Digan a los perros que ahora estoy muy ocupado. Más tarde, chao. Por eso en Juez capítulo 8 ya me veía que Gedeón era hombre de fe, 100% por Dios. ¿Sí? También tenía la sabiduría por tener la humildad. Ya por eso, Juez capítulo 8, el versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Al escuchar esto, que la alabanza humana, ¿sí? Cual sea el Señor de nosotros, quiere decir, sea el Señor nuestro Rey. Pero Gedeón, ¿qué dijo? No. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Él no se alejó de su propia morada que Jehová había dado. ¿Qué? Un instrumento nada. ¿Sí o no? Pero los muchos aceptaron que esa voz. Sí. Yo puedo señorear, ¿sí? De ninguna manera. No, solo Dios. Él señoreará sobre vosotros. No se alejó de su propia amor que Jehová había dado. El apóstol Pablo también, que testificó: soy nada, ¿sí o no? El que siembra, el que riega, son nada, ¿sí o no? Sino Dios. Juan el Bautista también, yo soy mengue, ¿sí o no? Soy mengue. Soy mengue. Y Jesús sea ¿qué? Grande. Pues el que está andando con Cristo Jesús, cada día está achicándose a sí mismo, ¿sí? Por eso Gedeón tenía un corazón muy bendecido, ¿sí?
Pero por último, qué lástima que él también cometió un error, que hizo efort de oro. ¿Por qué Jehová escribió esto en la Biblia? Yo pensaba así. ¿Por qué? Él solamente se vestía de la gracia de Dios nada. Cuando andaba correctamente en el camino de Dios. ¿Sí o no? Por eso el apóstol Pablo testificó. Él es que tesoro o vasos de barro. Vasos de barro. Por los muchos está pensando que ellos son tesoros. Y Jesús que vasos de barro. Por eso, cuando yo leía Juez capítulo 8, Jehová me hizo entender que había malos oportunistas. ¿Sí o no? También había los hombres de fe. ¿Sí o no? Por eso, ahora aparentemente el mundo es tan grande y nosotros somos pequeñitos. Pues yo quiero que ustedes tomen la decisión muy bien para preferir a la voluntad de Dios. Hoy hasta aquí.